Hola, buen día, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren, en qué parte del mundo. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones, por favor mantengan su video y su micrófono apagado para que no interferir con la conferencia. Si necesitan realizar alguna pregunta o tienen alguna duda, por favor realícenla mediante el chat para llevar un orden. También los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, X, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. En YouTube, nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde ahí los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que les indique cuando subamos nuestros videos en diferido de los días domingos. También los invitamos a visitar nuestra página web, se llama cimamovimientoespírita.org. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, qué gratos disfrutaron estos domingos en compañía de la familia espírita. Recordamos que este ha sido un espacio diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Recordarles también que tienen a su disposición en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA la colección Libre Pensamiento. Allí tendrán todo lo que son los fundamentos básicos del espiritismo a la luz del pensamiento de hoy. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, queridísimo, el doctor Alejandro Ruiz Díaz. Es casado, tiene 6 hijos. Es médico graduado en la Universidad de Córdoba, especialista en psiquiatría desde 1992, dirigió hospitales, clínicas y fue coordinador de salud de la provincia de Santa Fe. También ocupó diferentes cargos gremiales, entre ellos secretario general de la Federación Médica de la provincia. Como espírita participa en la Sociedad Espiritismo Verdadero desde su infancia, director de sesiones, coordinador del equipo de salud. Ocupó cargos en la CEPA, la primera vicepresidencia, acompañando al profesor John Aizpurua, nuestro presidente. Le fueron publicados trabajos en libros y revistas espíritas de varios países. Es colaborador, articulista de la revista Evolución, conferencista nacional e internacional. Querido Alejandro, gracias por aceptar nuestra invitación. Es muy grato tenerte entre nosotros. Hoy Bien, lo vamos a dejar Yolanda, hoy lo vamos a dejar con la conferencia, la difusión de las ideas espíritas. Adelante. bien, como siempre empiezo agradeciendo yo esta oportunidad de colaborar y de sumar Dime, al dime. esfuerzo del espiritismo. Este, lo que quiero decir al principio es simplemente que no pretende la charla ser un instructivo sobre cómo difundir la doctrina espírita, sino que en todo caso es un análisis relacionado con los tiempos que corren para generar una valoración de esa difusión, para poder entender la potencialidad que tiene y la relación que tiene la difusión de las ideas con nuestro compromiso también como espíritas. Nosotros estamos viviendo hoy tiempos muy especiales en la humanidad. De alguna manera, podríamos decir que estamos en tiempo de preguerra. Las informaciones sobre el armamentismo exagerado de muchos países que hasta hace un tiempo no estaban en ese cometido, el pulular de discursos de violencia muy fuertes y muy firmes, hacen presagiar para algunos que estemos en un tiempo previo a una gran conflagración. Pero desde otro punto de vista, podríamos decir que ya estamos en tiempo de guerra. Si nosotros notamos la cantidad de puntos en los cuales en el planeta
se está haciendo la guerra y la influencia que ello tiene eh, sobre los demás países y sobre la humanidad en general, podemos decir esto, ¿no? ¿Estamos en tiempos de preguerra o ya estamos demasiado en guerra? ¿Qué busca en general, qué busca históricamente el tema de la difusión? Nosotros, cuando éramos chiquitos, siempre escuchábamos decir a nuestros mayores, los espíritas no buscamos adeptos, los espíritas no buscamos, no hacemos proselitismo para aumentar y aumentar la cantidad de personas que vengan. En todo caso, los espíritas mostramos nuestras ideas, exponemos nuestras ideas, trabajamos coherentemente en relación a nuestras ideas y aquellos que se interesen sinceramente, aquellos que se interesen realmente en el conocimiento espírita, tendrán las puertas abiertas, estudiaremos juntos, debatiremos y creceremos. Pero no consideramos al espiritismo la única vía de acceso a la evolución, ni mucho menos. Sabemos que todos los seres del mundo estamos en evolución, todos los seres buscan esa evolución más o menos conscientemente, todos somos actores de esa evolución y a cada cual le sirve, a cada cual le viene bien algún tipo de camino diferente al de los demás. Lo cierto es que la necesidad de esa difusión era proteger las ideas espíritas, diferenciarlas de otras ideas que podrían ser parecidas pero no iguales, pero a su vez también proteger a la institución para poder generar un clima de trabajo, para poder generar un ambiente de trabajo serio que permitiera un trabajo de calidad. Cuando digo que se acerquen sinceramente, es porque, por lo menos en nuestra región, en Argentina, la cultura en general no tiene grandes noticias sobre el espiritismo y las que tiene son distorsionadas por los medios o por cine o por algunas cosas, ideas que la relacionan con cuestiones que no son reales. Por lo tanto, en Rafaela, donde yo siempre he vivido, era normal que personas que no eran espíritas de pronto se acercaban casi con desesperación en el momento, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, pensando que nosotros íbamos a poder comunicarlo con ese ser o que iba a poder continuar la relación de alguna manera, o se acercaban interesados curiosamente por ciertas fenomenologías que pensaban que iban a encontrar, o más aún se acercaban pensando que éramos poseedores de poderes o de habilidades sobrenaturales que ellos podían llegar a incorporar a su acervo y con ello transformarse en seres especialmente poderosos. Siempre fue esa cuestión la que motivó que el espiritismo tratara de difundir sus ideas para clarificar, para poner en orden qué es lo que el espiritismo es, qué es lo que el espiritismo propone, y entonces sí, ser una vía de llegada al espiritismo de personas que realmente estuvieran interesadas por esa óptica, por esa visión. Hoy en día hay otra situación más que se da, y es que en este florecimiento, en esta explosión de actividades que uno encuentra en la sociedad, de pseudociencias, de pseudoterapias, de un montón realmente. Quizás en otros países esto llegó antes, esto está ahora aquí en Argentina. Muchas personas se acercan al espiritismo porque lo consideran como un escalón superior en esas cosas que ellos hacen y que no tienen del todo conocimiento o formación, pero que de una manera viven de eso, lucran con eso y tratan de validar su persona y su hacer diciendo soy espírita. Es una situación que antes no se daba. Lo que creo que es claro entonces que la difusión del espiritismo, la difusión clara del espiritismo tiene que ver con mantener en alto su credibilidad y a su vez generar
que en los centros espíritas se pueda trabajar seriamente y correctamente con personas que realmente entiendan la trascendencia del movimiento, la trascendencia de estas ideas. Podemos decir que el hombre siempre luchó por sus ideales. El hombre siempre luchó por imponer aquello que le parecía bueno o que le parecía mejor. Y en las épocas pretéritas era la fuerza, era la espada la que hablaba. Y entonces la espada, como generadora de poder en la lucha por las ideas, y generaba entonces efectos que hoy los tenemos por demás conocidos. Las consecuencias de la espada son saberes, entre comillas, saberes de corta duración, de poca profundidad, saberes superficiales, verdades impuestas que no quedan más que asociadas al bando vencedor, que genera dolor, que genera resentimientos, que genera historias truncas, que genera una situación de logro solamente en el bando vencedor, y en el bando perdedor genera esto otro, esto negativo, ¿no? Pero también, en algún momento, el hombre pudo empezar a hacer prevalecer lo que podríamos llamar la pluma. Y la pluma demostró ser más poderosa que la espada. La pluma, desde la palabra, fue un enorme generador de encuentro, fue un enorme generador de hermandad. La pluma se transformó en fuerza, en luz. La pluma podía unir. La pluma hacía que dos personas o mil, cada una viviendo en lugares diferentes y sin conocerse, se sintieran hermanos, se sintieran acompañados en las ideas, se sintieran con ello más fuertes, pudieran potenciarse uno al otro, cada uno desde su pluma. Esto generaba esperanza. El hombre generando esperanza en esa lucha ya desde la pluma. Y por cierto, la espada también vio eso, y muchas plumas sintieron el rigor de la espada, así como muchos libros sintieron el rigor del fuego, porque evidentemente la pluma, la idea, no reemplazó a la espada, sino que fue abriéndose camino, va abriéndose camino, y entonces el hombre va generando de pronto una herramienta que significó iluminación, que significó mostrar o abrir caminos para muchas personas, y tan poderosamente, como lo decía, que de pronto no solo no se conocían físicamente porque vivían en distintos lugares, sino que la pluma se demostró trascendente, y alguien podía cobijar a otro a través del tiempo. Alguien podía cobijar a otro desde mucho tiempo atrás, habiendo escrito sus ideas, sus verdades, y habiéndose releído y releído, se generaba toda una serie de entramados que unían necesidades y que unían deseos y personas. La libertad de las cadenas que las ideas, que la pluma podía producir, la vinculación, la red de esfuerzos, de voluntades que la pluma podía producir. Y es ahí que aparece entonces, ante los ojos del ser, la fuerza de la idea, la fuerza de la idea. Eso que se transforma de pronto en algo que puede expresarse en una postura, en un sentimiento, en otros pensamientos y sobre todo en la conducta. Y aparece la coherencia, la búsqueda de la coherencia, la importancia de la coherencia. La espada no tiene ese requisito. La espada puede estar al servicio de una idea o de otra, de un poder o de otro, pero la idea añora, necesita y por lo tanto defiende coherencias y produce fundamentos. El que tiene su hacer, el que tiene su decisión soportada por un fundamento, soportada por una condición que lo convence, que lo llena, que lo nutre y que lo impulsa,
ese ser es un ser poderoso, pero a su vez la idea, a su vez la coherencia, el fundamento, nos permiten de alguna manera tener muchas mejores herramientas a la hora de colocar la brújula. Y nosotros sabemos que no se llega a todos los lugares por cualquier camino. Nosotros sabemos que esa coherencia que tiene que ver con los pensares, que tiene que ver con los sentires, que tiene que ver con los actuares, con los intuires, que tiene que ver de pronto con cómo hacemos sociedad, cómo hacemos vinculaciones, cómo hacemos de pronto una búsqueda de alianzas que generen que ese poder de la idea y del fundamento pueda llevarse a la acción y transformar y producir cambio. Esa brújula nos indica más claramente entonces el camino, nos permite decisiones más fáciles, quizás más rápidas. Pero estamos hablando, entre otras cosas, no solo estamos hablando de ideas y de palabras, estamos hablando de poder o no poder. Estamos hablando de la impotencia o de la potencia. Y la historia sobre el poder, las lecturas sobre el poder. Hace muchos años que el hombre piensa y reflexiona sobre el poder. Y hay quien dijo, creo muy sabiamente, que el poder nunca está vacío. Siempre alguien lo tiene. Si hay un vacío en algún lugar donde yo no pongo mi idea, donde yo no pongo mi fuerza, donde yo no pongo mi presencia, otro lo pondrá. No quedará vacío. Alguien lo pondrá. Algo estará allí operando desde ese lugar. Y nosotros vemos que el hombre maneja, tiene a su disposición diferentes tipos de verdades. El hombre ha usado por centurias la fuerza de las verdades religiosas, la fuerza de la espada, la verdad de la política, la verdad del dinero, de la economía. Ha usado la verdad de la ciencia, la verdad de la filosofía. Ha usado de pronto la, la verdad de las costumbres de cada lugar, los acuerdos de las comunidades en cada lugar. Pero ¿qué pasa? En las últimas décadas hemos visto frente a nuestros ojos producirse cambios muy rotundos, cambios posteriores a grandes acontecimientos que marcaron mucho a la humanidad. ¿Hoy qué tenemos? Al decir de algún filósofo, hoy tenemos las sociedades líquidas, las realidades líquidas que fluyen entre y se escapan de entre los dedos, que no sirven fácilmente como puntapié, ni como sostén, ni como piso desde donde moverse. Han caído ante los ojos de los seres las grandes verdades que sostenían a las personas. Las religiones no han podido evitar la guerra o la injusticia. La política no ha podido esquivar la guerra, el dolor, las matanzas, la muerte, la falta de justicia social en muchos aspectos. El hombre se encuentra en muchas formas, visto de muchas formas, en una situación de deriva, de temor. El hombre teme porque el futuro se hace cada vez más cambiante, el futuro es cada vez más inescrutable, más incertidumbre rodea al ser. Y mientras está viendo eso con sus ojos, siente un piso temblar, siente los vínculos débiles, siente pocas manos donde puede agarrarse. Quizás, sobre todo la cultura occidental, estamos de alguna manera cansados de seguir persiguiendo el Dios y la felicidad del consumo, el Dios y la felicidad del dinero, el Dios y la felicidad comprable,
de pronto el ser se aferra de alguna manera a una situación de urgencias. Todo lo necesita ya, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser pronto porque la vida es corta. Y la vida del hombre posmoderno y del hombre de estos tiempos parece solo tener sentido si puede ser disfrutada. La vida del hombre de hoy pareciera que solo tiene sentido si encima ese disfrute es rápido y sin tanto esfuerzo. Es como que de alguna manera elaboramos la idea de que eso es posible. Hace falta poco razonamiento para entender que no es así, que no es posible ese tipo de vida. Pero hemos llegado aquí por un camino que todos hemos estado transitando, que algunos han estado puliendo y que han estado empujando y que otros no han sabido oponerse o no han tenido fuerza o no se ha este, encontrado la manera de dar otra alternativa más válida. Y hoy encontramos a la humanidad en un momento donde la angustia, en un momento donde el temor, en un momento donde la enorme cantidad de necesidades y esas incertidumbres, en lugar de empujar al ser a una unión fraterna, parecieran estar empujando al ser a una búsqueda de un conflicto que por fin resuelva todo esto. Los grandes líderes mundiales hoy, sin ningún tipo de temor, expresan ideas durísimas, expresan ideas muy poco flexibles, que no hablan de acuerdo, que no hablan de unión, que no hablan de fraternidad. Son ideas peligrosas, son ideas peligrosas. Por eso estamos en estos tiempos de preguerra o ya de guerra. Y aparece el pensamiento mágico como un retorno a un pasado que parecía superado. Pero claro, la idea mágica me salva rápidamente, la idea mágica me salva sin esfuerzo, la idea mágica me trae la posibilidad de sentirme mejor de alguna forma en la que no me compromete tanto. Y aparece en todo sentido, aparece en la literatura, aparece en algunos postulados filosóficos, aparecen en algunos comunicadores, aparece también en el día a día donde la gente empieza a recurrir cada vez más a supuestas curas, a supuestos tratamientos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el peligro detrás de eso? La ilusión de poder. Hoy está lleno, si uno ve las redes sociales, está lleno de personas que dicen en sus posts, yo decreto que hoy será mi día radiante, yo decreto, yo decreto. La gente se acostumbró a decir, yo decreto porque le han hecho creer que el futuro depende solo de su mente, que no sé qué postulado de qué física indica que el futuro es fruto de lo que pensemos hoy, y la gente cree que es así tan directo y lineal y sencillo como ordenarle a la vida lo que tiene que pasar. Y empieza a crear la ilusión de ser poderoso y de que su vida va a ser todo lo bella y lo buena que ella quiera, porque lo decide así con su mente, porque lo decide así con sus sentimientos, siguiendo esas ideas. Y yo me pregunto, ¿no será justamente lo que aquellos que detentan el poder quieren que sintamos? ¿No será justo eso lo que acalla nuestra búsqueda de mejores cosas? Porque total, ya las tenemos. Total es cuestión de sentir ciertos sonidos, de colocar el cuerpo en ciertas posiciones, de decretar todas las mañanas y todas las noches cosas que van a ser en beneficio de los demás. Y el comprender y el cambiar, el trabajar para elaborar las condiciones de fuerza, las condiciones de ambiente, las condiciones de pensamiento, las condiciones de sentimiento y de impulso amoroso hacia la evolución, eso no es magia,
Eso no es fácil, eso no es rápido. Por eso nosotros pensamos que la riqueza está en el proceso y el proceso no está exento de errores. El proceso no es solo saber, es el saber propio que hemos elaborado y el saber que vamos elaborando también cuando nos equivocamos y comprendemos y analizamos y aceptamos. No es magia, no es fácil. Y creer que se puede fácil y mágicamente nos hace ser soldados débiles de una lucha que no tiene futuro de realmente evolución. Y me pregunto entonces, ¿qué tiene que ver esto con la difusión? ¿Para qué nosotros tenemos que difundir? ¿Qué es aquello que nosotros vamos a intentar? Nosotros vamos a difundir para ganar adeptos y que cada vez haya más espíritas, porque cuando haya cada vez más espíritas, el mundo va a ser mejor. No, no es así. No, el espiritismo en ningún lado postula que debe conformarse o transformarse en la verdad universal y que la humanidad será feliz o mejor o más evolucionada cuando todos vean desde ese lado la realidad. Las realidades que postulamos y que son generales, las que son generales son las realidades como el amor, como la fraternidad, como la igualdad, como la solidaridad, el no juzgamiento. Pero eso no se aprende solo desde el espiritismo, se puede aprender también desde muchos otros lugares. Y a algunos les servirá dicho de una forma, a otros les servirá desde otra forma. ¿Cómo se haría una difusión espírita para obtener adeptos? ¿Cuál sería el fundamento dentro del espiritismo para eso? Yo no lo he encontrado. Yo no lo he encontrado. No quiere decir que nos sintamos especiales y superiores y solo nosotros debemos ser espíritas y los demás, pues que se busquen alguna otra cosilla que les sirva. No, no. Nosotros hemos, todos los espíritas que hemos leído y que hemos visto cosas, hemos encontrado a veces en algún libro que no es espírita, alguna idea con la que concordamos y que nos ha parecido que estaba dicha de manera más clara que como nosotros lo decimos. Sí, está bien, pero eso no transforma ese libro en espírita. Un reloj parado, detenido, también dice 2 veces por día la hora justa. Que haya coincidencias, que se puedan decir cosas desde distintos lugares en forma convergente, que no seamos los únicos que quieren la fraternidad, que no seamos los únicos que luchan por la equidad, la justicia, la igualdad, que no seamos los únicos. No quiere decir que todos los que luchamos por esas cosas somos lo mismo. Y esto es importante, porque cuando la realidad nos golpea y la enfrentamos a ella desde ciertas cuestiones específicas, solo la coherencia de nuestro esquema de pensamientos es la que nos va a servir para ello. Cuando empezamos a mixturar, cuando empezamos a inventar mezclas, estamos haciendo una, una confusión que no favorece. Todo puede servir, pero cada cosa es cada cosa. Entonces, si no tengo que buscar adeptos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Podría ser que la difusión espírita tenga como objetivo espiritualizar? Y puede ser. Y también ahí vemos que no somos los únicos. Muchas verdades, muchos caminos buscan que el ser se espiritualice, que escape a la sola noción de la vida material. Y aquí entonces lo que nos viene es no a los fanatismos, no espiritualizar, pero desde una postura cerrada y fanática. No, espiritualizar y con firmeza, desde este fundamento, por esto,
por esto lo creo, por esto lo sostengo. ¿Por qué otra cosa podríamos intentar nosotros la difusión de las ideas espíritas? Para ayudar a pensar, para ayudar a que el hombre desarrolle cada vez más su capacidad de análisis. Y esto en virtud de las centurias de abulia en el tema pensar, provocado por el poder de los dogmas, por el poder de la religión que no permitía pensar. Podemos pensar también en difundir la doctrina espírita como un acto generoso de amor al prójimo. Cuando nosotros consideramos que algo nos ha servido para mostrarnos mejor el camino, podemos pensar que eso puede ayudarle a otro y podemos ofrecerlo. Cuando nos ha mostrado que ese camino no debe ser temido, no tiene razones para para escapar de él, sino que hay que buscar la manera de transitarlo. Esas ideas, esas herramientas, esos fundamentos pueden servirle a otros. Sí, sí, está bien. Pero a su vez, cuando yo dispongo a contar estas ideas, cuando las muestro, cuando las expongo, estoy haciendo también un acto que genera, por ley de afinidad, el acercamiento de seres que estaban necesitando algo y no lo encontraban, que estaban buscando algo, a veces inconscientemente, y no lo encontraban. Pero también estoy, de alguna manera, generando que por afinidad un montón de seres espirituales comprometidos con la lucha por el bien, comprometidos con la evolución, con el aprendizaje, con el cambio, colaboren y se suman a mi postulado, a mi postura de luchar por esa difusión. El espiritismo es posible de ser difundido desde un acto de amor por el hecho de que da herramientas para los miedos principales del hombre, el sentido de la vida, el miedo a la muerte, el miedo al juicio final, al infierno. Da herramientas útiles, herramientas que sirven realmente, pero que no son las únicas, lo voy a seguir repitiendo, no son las únicas. El espiritismo puede ser muy contenedor cuando defiende la idea de la potencia del amor, cuando desmerece, desvaloriza los odios, las discriminaciones, los juzgamientos. Puede ser un gran contenedor cuando hermana, cuando hace entender que cada uno está en un momento de la evolución y que por eso somos diferentes y que por eso somos capaces a veces de chiporroteos entre nosotros y que esos seres que están allí a veces chiporroteando con nosotros, con su sola presencia y con sus diferencias, nos están ayudando a enfrentar situaciones que al saber enfrentar nos prepararán para enfrentar situaciones más complejas. El otro como generador de problemas es también un generador de oportunidades de aprendizaje. El espiritismo difundido como un acto generoso de amor, porque el espiritismo genera sentido en un mundo donde hoy mucha gente no encuentra fácilmente razones para vivir. Las cifras están allí, las cifras están a disposición de la gente. Hoy se muere más gente por suicidio que por la violencia de las guerras todavía. Hay mucha gente que no encuentra verdadero sostén fundamental para poder soportar los dolores, las angustias, las injusticias humanas, las condiciones duras que a veces la vida le presenta. Pero a su vez, porque al abrir los tiempos, porque al abrir los espacios-tiempos, darle al hombre más lugar y más tiempo para las cosas, lo que hace el espiritismo es generar serenidad. No sé cómo hacer todo esto, no es fácil. Empecemos por algo que yo siempre le escucho a John, que es, ¿y si empezamos por lo menos por decir que no somos? Porque es cierto que los espíritas tenemos
diferencias en cuanto a cómo pensamos el espiritismo o cómo se pueden implementar ciertas cuestiones. Pero ¿qué no somos? No somos magia. Antes era importante decir no somos secta. Sí, sí, no somos secta. Puedes venir, estamos abiertos. Tenemos las mismas eh, obligaciones o exigencias de cualquier lugar donde se busca conocimiento, responsabilidad, método, estudio, seriedad, pero puedes venir. No somos una secta. Hoy en día considero más acertado decir, vení, pero no somos magia. No somos decretos fáciles. No somos simples búsquedas a partir de cuestiones externas al ser. Tal piedrita, tal sonido, tal color. Y no desmerezco la acción positiva que puntualmente en algunas situaciones esas cuestiones puedan producirle al ser bien guiadas con criterio, con metodología. Ahora, el hecho comunicacional no es yo hablo y tú entiendes. Es yo hablo y hablo hoy. Y ayer hubiera hablado diferente porque ayer estaba más contento. Y anteayer hubiera hablado diferente porque estaba más sereno. Y antes de anteayer hubiera hablado diferente porque estaba más esperanzado. Y mañana hablaré a lo mejor menos y menos explicativamente porque, porque a lo mejor estaré en un estado de rebeldía o de desconformidad con las cosas y mi comunicación, aún diciendo todas esas veces la misma frase, no va a llegarte de la misma forma. Quizá porque no usaré exactamente las mismas palabras, quizás por el tono de voz, quizá por mi gesto, quizá por el momento que elija para hacerlo. Pero a su vez, una vez que yo me exprese, tengo que pensar en el que está escuchando. Ese que me está escuchando también tiene diferentes días, diferentes momentos, diferentes estados de fuerza. También tiene diferentes necesidades más concientizadas un día que otro. También está más urgido de una forma que de otra. La comunicación incluye el malentendido. La comunicación incluye una dinámica que hace que muchas veces debamos ir y volver y movernos para terminar de entender qué se dice, por qué se dice, para qué se dice. La visión espírita de la vida le muestra al ser que todos los tipos de existencia producen algún tipo de posibilidad de efecto evolutivo. La visión espírita nos dice que esos distintos tipos de vida material que vivimos pueden estar relacionados con muchas razones, planificaciones, imposiciones de las leyes divinas, diversas situaciones de la unión y de la relación entre los seres, pero nunca nos dice que si es así, así debe de ser, no debe ser modificado. Nosotros no estamos diciendo sufrí con calma porque después vas a ser feliz. Estamos sabiendo que si bien hay una lógica para que las cosas sean como están siendo, también hay una lógica que nos permite pensar que podemos cambiarlas para que sean mejores. Podemos cambiar el futuro, podemos cambiar el presente, podemos cambiar el destino nuestro y de la gente en un trabajo serio de análisis, de debate, de búsqueda, de generación de herramientas, de aceptación de limitaciones y de errores. El espiritismo muestra algunos caminos y alarga mucho los tiempos. No es una urgencia para hoy. La vida no es corta, la existencia es tremendamente larga. Aumentamos la conciencia de que atravesamos no anécdotas
sino que atravesamos anécdotas dentro de procesos, cosas que nos pasan dentro de cosas que nos estaban pasando y que nos seguirán pasando, procesos abarcativos que tienen que ver con nuestro nivel, con lo que podemos entender, con lo que podemos manejar, con lo que podemos sentir. La vida nos da dificultades, nos da herramientas, y dentro de las herramientas no solo están las que poseemos nosotros, las herramientas de la unión, de la vinculación, de la fraternidad, de la solidaridad, de todo aquello que lleve a la vinculación de los seres, son herramientas poderosísimas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cuáles son las búsquedas concretas dentro de esa visión? Hablamos de la equidad, hablamos de la igualdad, hablamos de la fraternidad, hablamos de la solidaridad. Hoy en día vemos todo el tiempo líderes importantísimos del mundo defenestrando la absurda, loca y retrógrada idea de la solidaridad, de lo social, de preocuparse por el otro, de la justicia que una sociedad debe ofrecer a sus individuos de muchas maneras. Hablamos de derechos, hablamos de amor al prójimo y hablamos de acción, no de teoría. Eso que comprendemos debe ser el motor de nuestra acción. Hablamos de no juzgar, porque si bien tenemos una noción del bien y del mal, no tenemos el cargo de juez de nadie y sabemos que es así, porque no tenemos ni de cerca la posibilidad de contar con la cantidad de información que habría que tener para entender realmente de dónde viene y hacia dónde va, en qué momento de la evolución está ese otro sujeto. Nosotros tenemos que tratar de entender que el autoconocimiento, la búsqueda del autoconocimiento y el cambio evolutivo son condiciones fundamentales de la lógica espírita. No estamos ni estancados ni somos simplemente espectadores, somos protagonistas de nuestro cambio y del cambio que podemos lograr en la sociedad. Pero claro, si algo, si algo ofrecemos, si algo buscamos, si algo proponemos, también es que todo este proceso se haga en paz. Hoy pelear por la pacificación es quizá pelear por lo más urgente, buscar que los seres puedan relacionarse consigo mismos, con su propio ser, con su realidad profunda, no con esa visión superflua y mágica, profunda, y valorarse, y quererse, y serenarse, para poder vivir el resto de las situaciones de la vida con esa serenidad, para interaccionar entre serenidades y paz, agrandando el espectro de aquellos que dan fuerza a esos estados de serenidad y de paz, de concordia, de unión, de fraternidad. Alguna vez dije, y no sé cómo cayó, que si bien el espiritismo llegó en un momento de la historia y generó un impulso muy fuerte, una impresión muy fuerte y también una reacción contra él muy fuerte, no siento que el espiritismo sea tan revolucionario, sino más bien subversivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el espiritismo viene a conmocionar, el espiritismo viene a molestar, el espiritismo viene a interpelar lo establecido en muchos aspectos. Y esa es una de las lecturas de la palabra subversión. Venimos a intentar un cambio. El espiritismo es molesto, el espiritismo es incómodo para aquellos que están sentados en el poder actual, lo disfrutan a costa del sufrimiento de tanta gente y que no trepidan en fabricar guerras y muertes para después tener fundamentos para reconstruir ciudades y generar edificios y rutas y calles. Digamos las cosas como son, no tengamos miedo.
Nunca fue fácil, pero también no nos olvidemos que hasta esto, la firmeza de nuestra lucha, no debe transformarse en urgencia. No podemos nosotros también caer en la situación violenta de sentirnos tan conmocionados de tener que salir urgidos a modificar el orden. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes, tenemos que ser persistentes. No tenemos que confundirnos con otras posturas parecidas y sostenernos en esa que nos marca que el otro es uno mismo en el mismo proceso. El otro es un igual en el mismo camino, más o menos adelantado que nosotros. No lo podemos saber, no lo podemos medir. Hoy el mundo necesita que se difunda la fuerza de la paz, la fuerza de la concordia, la fuerza de la comprensión. Hoy tenemos que decir que violencia es matar, es arrojar bombas, pero también y sobre todo en la base de todo violencia es negar los derechos del otro. El espiritismo siempre fue valiente. Habló de los derechos de la mujer y del niño 150 años antes que las Naciones Unidas. Habló de los 100 años antes. Habló de los derechos que no deben ser relacionados con el poder económico o con el nacimiento o con la clase social o con la raza o con el color de la piel. Siempre estuvimos poniendo allí nuestra idea. Difundamos porque se necesita la idea amorosa, comprensiva, segura, confiada en que al final el proceso evolutivo se va a dar, carente de urgencias, de que la paz es urgente, de que la serenidad es urgente. Gracias, amigos. Nada más. Muy reflexiva, tocas a lo más profundo del alma, creo que a todos los espíritas y a quienes a lo mejor no compartan estas ideas, pero que nos escuchan y que saben que venimos a aportar desde el amor, lo profundo del ser. ¿Tienes algunas preguntas? Y gracias. Es lo que me queda por decirte, Alejandro. Gracias a ustedes. Tenemos una pregunta de Guillermo Meléndez. Gracias, doctor. Muy buena ponderación sobre las creencias. ¿Qué podemos hacer desde la doctrina espírita para ayudar a nuestro prójimo? ¿Qué hacemos por los que tienen hambre de conocimiento y hambre física? Por aquellos que sufren en las calles. Gracias. Yo creo que la conducta del espírita es lógica cuando, después de todo lo que comprende, actúa. Por lo tanto, los espíritas no debemos ser espectadores sociales, debemos ser actores sociales. Y vuelvo a decir, sin pretender en la desesperación del cortoplacismo romper lo que está mal para hacerlo de nuevo mejor, debemos ir horadando la piedra con amor, con presencia, con constancia, no solo, no solo para calmar el hambre urgente de la gente, sino también para mostrar nuestras ideas que tienen potencialmente la, la fuerza para seguir abriendo caminos y para contener la fuerza de la idea. Esa es la palabra. No sé si la profesora Yolanda tiene otra pregunta por allí. Veo Diles que están algunas agradecimiento. personas tratando de hacerlas. Vamos a esperar un poquito. Sí, tenemos un agradecimientos. Sí. ¿Tienes preguntas, Nelly? Estoy pensando, realmente Alejandro, tengo que felicitarte por la sencillez
y la claridad de tus conceptos. Eh, Realmente yo sentí como una interpelación profunda a mi condición de espírita. Y, y nos dejaste frente a la dificultad de un mundo egoísta, un mundo mediatista, un mundo mágico, porque estamos viviendo en un mundo mágico, Alejandro, donde es muy difícil cambiar las estructuras. Y si vienen nuevas estructuras, intentan en la educación, en la sociología, en la sociedad misma, en las costumbres, llevarnos hacia un hombre que nos hace muchos planteamientos de trabajo, de progreso. Estamos frente a una sociedad que se le ha enseñado que todo se le tiene que dar, que todo ya está hecho. Entonces creo que el desafío del espiritismo de poder hacer que hablemos de la paz, que hablemos de la evolución, que hablemos de los valores, urge en este momento, del trabajo, de los logros propios, porque si no estamos formando una sociedad vacía, vacía de deseos, vacía de anhelos, y el hombre de por sí tiene que tener anhelos, tiene que tener esperanza. Entonces me pareció un gran desafío tu conferencia, Alejandro. Realmente me deja pensando cómo lograr que esta sociedad, este mundo en el que vivimos, mm, dé un volantazo, como decimos los rioplatenses, hacia un nuevo amanecer profundamente humano. Sí, yo quisiera agregar, si me permitís, que no tenemos que olvidar que a veces los ruidosos son los poderosos, que, que en silencio hay muchas personas que están esperando, que no somos únicos y que hay mucha gente que necesita escuchar cosas para sentir que no está sola, porque hay mucha gente que está en esta conciencia de querer la evolución, pero creo que al encontrarnos unos con otros, toda esa fuerza de pensar distinto y de estar más en paz, pero luchando, se potencia. Y qué compromiso, Alejandro, nos dejas también, porque realmente tu conferencia tiene tantas aristas, tantos aspectos, de nosotros espiritistas, dejar de considerarnos los que estamos en el podio. Estamos acostumbrados, al menos yo estuve acostumbrada por muchos años a un espiritismo que tenía que escuchar a alguien que sabía más que yo y acatar lo que decía como una verdad. Y me parece que a nosotros hoy nos compete traer el verdadero espiritismo. Nosotros no sabemos más que nadie. Nosotros tenemos que aprender de todos los demás, con humildad, con amor y con comprensión. Tenemos que instalar ese espiritismo que comprende y también instalar que nosotros necesitamos ser comprendidos. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente fue brillante tu conferencia. Vamos a Gracias a dejarle usted. la palabra a Rodolfo, que se la quiere agarrar toda Nelly, pero vamos a dejarle a Rodolfo que participe. Siempre defendiéndolo, ya vas a ver. No, que si le das el micrófono a Nelly, bueno, chao. Se fue todo. Alejandro, muchas gracias. Muy buenas tus reflexiones, me gustaban mucho. Realista, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? Espiritismo que es lo que tiene que encarar una realidad, ¿no? Salir de la ilusión, de aquello estructurado. Pero a veces en el centro se complica esto, en el espíritu, ¿no?
porque la gente viene buscando mucho lo que tú dijiste, la magia, ¿no? Y la ilusión. Obviamente están buscando algo, ¿no? Y, y uno no puede de repente presentarles cosas, no voy a decir muy intelectuales, pero muy rígidas en el contenido o en el análisis, porque eso capaz que no les llega y optan por irse, ¿no? A tu entender, ¿cómo se podría jugar con esa posición, ¿no? Sin entrar obviamente directamente en un espiritismo religioso digamos, de liderazgo, ¿no? De aplaudir a los líderes, etcétera, etcétera. Creo que no es fácil, La- creo que la gente está buscando un poco de religiosidad también, ¿no? A eso me refería. Está buscando, pero no sabe dónde encontrarla. A ese religare con Dios, como se dice, ¿no? Comúnmente, ¿no? ¿Qué yo, opinas yo, tú, eh, receta? yo pienso que la gente se ha visto estafada ya mucho por muchas verdades que en los momentos duros los dejan solos. La gente creía primero en que la felicidad se compraba, que dependía de tener tal licuadora o tal auto o poder irse de viaje a tal lugar. Eso ya es indefendible, ¿no es cierto? Sabemos que la lucha consumista es una lucha que no termina nunca y nunca se puede vencer y que la felicidad no está ahí. Ahora pareciera que la tendencia es, escapando de los grandes arquetipos de pensamiento que pretendían tener todas las respuestas, caemos del otro lado en un pensamiento fantasioso de que todo es fácil, de que todo se puede. El espiritismo no tiene que estafar en ese sentido o no tiene que acompañar en esa camino a la gente. El que llega al espiritismo tiene que saber que llega, por las razones que sea, a un lugar donde las cuestiones tienen que ver realmente con un compromiso con uno mismo, un compromiso de encontrar, de aceptar, de ver lo que uno es, lo que uno sabe y lo que uno no sabe sobre sí mismo y sobre las cosas, y una actitud de mejorar todo aquello que entiende que tiene que ser mejorado. Trabajo, no magia, trabajo en el tiempo, no una tecla que se aprieta y urgentemente cambia todo. La gente tiene que saber cuando llega a un centro espírita que llega a eso. Y si no le sirve, si busca otra cosa, si está en tiempos en que necesita otra cosa, pues esas cosas tienen que encontrarla en otro lado. Yo creo que a eso yo le llamo firmeza en el ideal, firmeza en la defensa del verdadero ideal, ¿no es cierto? ¿Tienes otra Sí, muy pregunta? bueno. Es una pregunta de Conchita, Conchita Delgado. Disculpe, no hice la pregunta en el chat porque no me dio tiempo. No No, te tranquilo, preocupes. no hay problema. Conchita, una pregunta de Conchita Delgado. Alejandro, saludos desde Caracas. Me quedo con sus palabras, firmeza, no urgencia. ¿Cómo difundir el espiritismo sin irrespetar ni evangelizar? Mostremos nuestra forma de pensar y aquello que hemos aprendido desde ahí. Podríamos llamarlo nuestras verdades. Y entre comillas, porque nuestras verdades son verdades cambiables, intercambiables por verdades mejores cuando aprendamos más. Mostremos nuestra verdad. No es necesario, no es necesario demasiado marcar las diferencias con otras verdades que nos parecen menos válidas. Mostremos nuestra verdad, mostremos nuestro saber, mostremos nuestra búsqueda y que se alineen con ellos, con ella, aquellos a que les parece, a los que les parece útil, ¿cierto? Pero sí defiendo el hecho de que la apertura del espiritismo hacia una visión universal no debe incluir un cierto sincretismo que muchas veces observo, donde dirigentes espíritas hacen suyos expresiones de pensadores o expresiones de otros pensamientos que en el fondo no sostienen ni de cerca las cosas que sostenemos nosotros. Hay hay una tendencia al oriental, hay una tendencia al recupero de ciertas verdades, de las verdades chamánicas o aborígenes, verdad hay en todos lados, ¿no es cierto? Pero esto es esto y esto es el espiritismo, porque después esto genera inconsistencia, genera debilidad. Eury, ¿tú tienes alguna pregunta?
Tenés cerrado el micrófono, No te Eury. escuchamos, Eury. Ya. Estaba pensando un poco en la dualidad de espiritismo laico y espiritismo religioso. Bueno, ahorita ha tocado un poquito ese tema, pero obviamente nosotros desde el CIMA que nos guiamos por el espiritismo laico, el espiritismo propio de Allan Kardec, eh, pensaba en una amiga que se fue por el espiritismo católico y yo decía, me preguntaba en este momento, tomando en cuenta el título del amigo Alejandro, un placer, doctor, le habla Eurídice desde Caracas, Venezuela, el CIMA, Caracas. Viendo entonces su título, Difusión de las Ideas Espíritas, entonces yo me ponía en mi lugar, ok, yo soy vehículo para difundir las ideas espíritas laicas, pero mi amiga eh, es vehículo para, o es una persona que se dedica a la difusión de las ideas espíritas religiosas. Entonces, me preguntaba, ¿cuál es válido? Para mí es válido lo que yo tengo y para ella es válido eh, lo que ella está difundiendo. Entonces se me creó esa disyuntiva, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo la desmerezco a ella? ¿Cómo me desmerece ella a mí? Si para ambas estamos adquiriendo una doctrina que nos está ayudando de diferentes maneras. Entonces, ese es mi interrogante, doctor Alejandro. ¿Tiene razón Eurídice en su doctrina laica o tiene razón mi amiga con su doctrina religiosa? O sea, ¿qué se difunde entonces? Una vez un profesor hizo un dibujo que era como una montaña, ¿sí? Y puso en la cima de la montaña la palabra verdad. Y nos hizo pensar, por ejemplo, que estemos hablando de Dios. Si verdad es Dios, las distintas religiones, las distintas filosofías, los distintos grupos de personas que buscan a Dios, simplemente son personas que suben esa montaña por caminos diferentes, por caminos diferentes. Estás en el espiritismo laico porque considerás que no querés relacionarte desde el espiritismo con ninguna idea que te frene en tu capacidad de cuestionar. No vas a aceptar ni dogmas, ni vas a creer que ciertos ritos van a solucionar nada. Entonces querés ser laica. Hay otras personas que necesitan ritos, que necesitan que el mantel sea blanco y que necesitan utilizar ciertas palabras, pues que lo hagan. Cada uno está subiendo por un camino. Todos tenemos la conciencia que al final, allá arriba, vamos a encontrar lo mismo. Es más, los que son más cercanos a la idea de ahí, de la punta de la montaña, están también más cercanos entre ellos. Se comprenden más, digamos. Yo creo que nuestro trabajo no es convencer a los demás de que somos mejores, sino informar claramente qué es lo que somos. También, Qué bien. Alejandro, Gracias. se nos ha querido hacer ver a los espíritas como alguien que está peleado con la felicidad, con la alegría, que el planteamiento nuestro es siempre de apología del dolor, del sufrimiento. Si bien la vida es un proceso continuo de aprendizaje, ese aprendizaje, ese proceso, como tú bien lo llamaste, sin pelearnos con nuestros compromisos sociales, con nuestros compromisos con la sociedad, con el ser humano y propio, puede ser un camino, pero también dirigido hacia allá, hacia la felicidad, porque yo creo en esa felicidad. ¿Que me la ha brindado el espiritismo? A mí sí. No quiero decir que a todos en general, pero no tiene por qué ser de apología al dolor ni de apología al sufrimiento. ¿No crees tú? Por supuesto, por supuesto, la valoración de un hecho como generador potencial de conocimiento no significa que yo lo disfrute. Eso sería masoquismo. Ahora, yo entiendo que cuando van al estadio, casi todos quieren estar en las gradas más altas para poder ver mejor el partido. No pueden llegar a las gradas más altas sin hacer más esfuerzo. Es una ley de la vida. Tendrán que subir más escalones si quieren estar más arriba. No hay otra forma. Yo
creo que el dolor o los sufrimientos o todas aquellas cosas que son incómodas y no nos gustan, están allí porque las necesitamos como una cuestión de generación de experiencias propias que a su vez generen evolución. No es una apología, es una valoración de la situación. No solo podemos valorar las situaciones de dolor en sí, una enfermedad, cualquier cosa, sino que hasta tenemos que valorar y con esa valoración evitar el juzgamiento o el rechazo a aquellos seres con los cuales discutimos y peleamos y somos antagónicos, porque esas presencias en nuestra vida también producen posibilidades de que aprendamos a ser más capaces de comprender, más capaces de tolerar, agradecer a aquel que significó mucho problema para mí, pero que me está generando un proceso de aprendizaje, no significa una apología del sufrimiento. Yo creo que los espíritas somos personas que estamos conscientes de que estamos condenados al éxito. Si nosotros llegamos cada una de estas existencias a la vida material, llegamos con nuestro librito en blanco, ¿quién puede decir que a lo largo de una vida de 1 año, 2 años, 5 años, 100 años, no ha escrito nada en ese libro en blanco? Si vinimos a escribir anotaciones para poder seguir aprendiendo, estamos condenados al éxito, no somos apologistas del dolor. Así es. Gracias, Alejandro. ¿Tienes alguna otra pregunta más, Yacerita? No, no tengo ninguna otra. ¿Alguna reflexión final, Alejandro? Me costó decir estas palabras porque no quería dar el mensaje de que difundamos el espiritismo porque es lo único que sirve. Lo único que pretendí es, haciendo una valoración de la profundidad de los planteos espíritas, que van al meollo de la situación, que no nos dejan autoengañarnos con superficialidades, sino que nos obligan a un conocimiento profundo de los seres y que nos hacen ver que los cambios son difíciles y son trabajosos. Haciendo una valoración de eso, no quería digamos, ni desmerecer otros saberes o otros caminos, ni ser visto como una persona rígida que cree que el espiritismo ya lo sabe todo. El espiritismo es una escuela, es un camino. Tenemos que amar la posibilidad de cambiar nuestras ideas, porque si no, no estaríamos evolucionando. Quise simplemente dar la idea de que tenemos fuertes fundamentos ideológicos para luchar por un mundo mejor y sobre todo en este momento por la serenidad y la pacificación de todos. Hagamos una unión con los esfuerzos pacificadores de muchos otros saberes y eso quizá acolchone tanta intención de violencia y de guerra que anda dando vuelta por el mundo hoy. Muchas gracias, Alejandro. No creo que haya sido la impresión que has dejado. Has dejado ¿cómo se llama? Una impresión bastante abierta. Y nada, encantados con tu participación. Eres invitado permanente y que sepas que desde el CIMA te apreciamos, te queremos mucho. Un abrazo y nuestras felicitaciones. Gracias a todos. Gracias.